Pues tenemos comunicación desde España con el geólogo y divulgador científico Nahum Méndez, lo saludo con gusto, pues para que nos comente respecto a este tema. Se detuvo el núcleo de la Tierra y es que recientemente se tuvo pues un estudio que pues dio mucho de qué hablar. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Bueno, pues lo primero es que tenemos que estar totalmente tranquilos porque el núcleo de la Tierra no se ha detenido. ¿Qué es lo que ocurre? Pues tenemos que imaginarnos que vamos por una carretera de un solo sentido y nosotros somos uno de los coches. Bueno, el otro coche que hay justamente con nosotros viajando es el núcleo de la Tierra. ¿Qué ocurre? Con respecto a nosotros, cuando ese coche va en paralelo, el coche no tiene una velocidad, no se mueve. Sin embargo, puede ir un poco más rápido y lo vemos alejarse de nosotros, o incluso puede frenarse y lo vemos que se va alejando en sentido contrario, ¿no? Y esto es lo que realmente ha inducido a confusión. Realmente lo que los científicos han medido es que el núcleo de la Tierra va acelerándose y va frenándose con respecto al manto de la Tierra. Eso no quiere decir que deje de girar o que gire en sentido contrario, sino únicamente que con respecto al manto parece que va en sentido contrario, pero es una cuestión únicamente de apariencias y de que, bueno, depende con quién midamos esa velocidad con respecto a que la estemos midiendo, pues parece una cosa, pero en realidad tenemos que estar tranquilos que no se ha frenado. Y para quienes tengan dudas, ¿qué es el núcleo de la Tierra o cuál es su importancia? Bueno, el núcleo interno de la Tierra, que es de lo que habla este estudio, es, pues imaginemos que una esfera, por simplificar, una gran esfera metálica formada principalmente por hierro, por níquel, por oxígeno, silicio y azufre, de unos 2.400 kilómetros de diámetro, que se encuentra en el interior de la Tierra. Y además es la zona más central de nuestro planeta. Tenemos que imaginarnos la Tierra como un melocotón, por ejemplo, en el cual la corteza sería pues la piel del melocotón, el manto sería y el núcleo externo serían pues lo que nos comemos, la parte carnosa del melocotón, y por último está el núcleo interno, que es bastante grande porque 2.400 kilómetros de diámetro, por ejemplo, es lo que mide el planeta enano Plutón, pues sería el núcleo interno. El núcleo interno es importante. ¿Por qué? Bueno, todo lo que pesa en nuestro planeta es muy importante. Y es muy importante porque dependiendo de cómo giren con respecto al resto de la Tierra, puede hacer que nuestros días varíen pues, un poco más rápidos, un poco más lentos, puede tener cierta influencia sobre pues, el movimiento de las grandes masas de la atmósfera, por ejemplo, de aire en este caso, aunque bueno, no nos tenemos tampoco que preocupar porque obviamente el núcleo de la Tierra, lo que han descubierto estos científicos, es que podría ir cambiando su velocidad en un ciclo de unos 70 años, es decir, todos los cambios que puede producir este aumento y este descenso de la velocidad del núcleo, pues ya los hemos vivido anteriormente y entrarían dentro de la variabilidad natural de nuestro planeta, ¿no? Esto de que se acortan o se alargan los días o de que pueden cambiar el nivel del mar. Bueno, pues esto no nos tiene que preocupar porque ya va incluido en esa variabilidad que llevamos observando pues muchísimo tiempo. Y sobre todo tiene mucha importancia porque probablemente también influya en una cosa que llamamos campo magnético terrestre, que principalmente está formado por el núcleo externo de la Tierra, pero probablemente el núcleo interno también tenga influencia. Para que los oyentes nos entiendan, el campo magnético terrestre es como un gran escudo que tiene nuestro planeta para protegernos de partículas de alta energía que provienen del Sol o que provienen de otras estrellas y que en superficie podrían ser dañinas o podrían alterar un poco la química atmosférica. Así que de momento, de nuevo, tranquilidad, que bueno, el campo magnético no va a dejar de funcionar, los días van a seguir nos van a seguir pareciendo exactamente igual de largos y no van a haber cambios que seamos capaces de apreciar nosotros. Si se detiene el núcleo, ¿qué ocurriría? ¿Qué pasaría? Bueno, pues no lo sabemos con certeza, pero probablemente, pues si se detuviese el núcleo terrestre, algo que hoy no parece posible, por lo menos a escala temporal humana, probablemente variaría la longitud de los días seguro en una variedad, en un tiempo mucho más apreciable, porque estamos frenando una capa de la Tierra y simplemente por el rozamiento, pero también porque esa masa deja de girar al unísono con el resto de la Tierra, seguramente podría hacer que los días fuesen progresivamente más lentos. De hecho, bueno, más o menos la Tierra poco a poco con el tiempo su día va siendo más largo. Para que nos hagamos una idea, nuestro planeta cuando se formó, su día duraba aproximadamente unas 4 horas. Bueno, ya no dura 24. Eso es señal de que nuestro planeta poco a poco va girando un poco más lento. Dicho esto, seguramente también tendría influencia de nuevo en el campo magnético de la Tierra. No sabemos si realmente que separar el núcleo de la Tierra tendría muchísima influencia, es decir, si haría que el campo magnético desapareciese por completo o si realmente únicamente haría que variase su intensidad. Así que, bueno, no tenemos que dejarnos llevar por escenarios catastrofistas, como por ejemplo este argumento de que separa el núcleo de la Tierra es el argumento de la película del núcleo, que es una película pues, de Hollywood y bastante
bastante impactante visualmente, en el cual vemos los aviones caerse, vemos las brújulas volverse locas. Pero bueno, de nuevo, de momento, este estudio solamente hace que, bueno, nos habla de un cambio realmente pequeño del que no tenemos que preocupar. Y ya digo, a escala humana, muy probablemente es imposible que se pare el núcleo de la Tierra porque requiere muchísimo y muchísimo tiempo para que esa gran masa que va girando al unísono con nuestro planeta pueda poder frenarse de una manera efectiva. ¿Se tuvo una mala interpretación de este estudio que hicieron chinos o a qué conclusión llegaron ellos? Bueno, yo creo que más que una mala interpretación fue o bien un error de traducción de la nota de prensa o bien que la propia nota de prensa que sacó Nature el mismo día que se publicó el estudio no era muy clara. Y al no ser muy clara, yo creo que eso indujo a confusión no solamente en el mundo hispanoparlante, incluso en el mundo angloparlante, que es su propia lengua, muchísima gente pensaba exactamente lo mismo. Así que yo creo que fue más bien, bueno, un error de la nota de prensa que era quizá demasiado compleja, incluso para mí como geólogo era una nota de prensa relativamente compleja porque, bueno, había que leerla, había que entrar dentro y ver que efectivamente, bueno, el núcleo giraba en sentido contrario, pero con respecto al manto. Es decir, y además que tenía que ver más con la velocidad relativa de uno con respecto a otro que con realmente que empezase a girar al revés que el resto de nuestro planeta, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que a veces, bueno, estudios que parecen muy grandilocuentes y que tienen unos grandes resultados, a veces únicamente pues, es un error de interpretación o incluso de la propia prensa de la revista que se pasó quizá dificultando un poco la lectura de la propia noticia. Muy bien, entonces, ¿a qué conclusión podríamos llegar? Pues todo sigue como es normal, no hay ninguna Bueno, modificación. para nosotros, a nuestra escala humana, no hay ninguna modificación. Tenemos que estar tranquilos porque este estudio está también muy discutido en la comunidad científica, ¿no? Hay otros científicos que han llegado a otras conclusiones en cuanto a la velocidad de rotación del núcleo y no coinciden, ¿no? Seguramente en los próximos 10, 15, 20 años veamos muchos estudios dirigidos a intentar ver si estos ciclos que han observado estos científicos realmente existen o si realmente no existen, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nos puede afectar a nosotros? Realmente nada. Ya digo que es un ciclo que dura, es decir, el ciclo consiste en el núcleo se acelera un poco con respecto al resto de la Tierra y luego empieza a frenarse y gira un poco más lento. En ese ciclo de 70 años, bueno, pues las variaciones que nosotros vamos a notar, tanto en la duración de los días, como en la variación de los grandes movimientos de las masas de la atmósfera, como en el nivel del mar, etcétera, va a ser mínimo y seguramente vaya a estar dentro. Nosotros muchas veces pensamos que la naturaleza se mueve en un sentido lineal, pero en realidad la naturaleza no es así, la naturaleza va moviéndose como si fuese un diente de sierra, ¿no? Y esa pequeña variabilidad que hay dentro, si este estudio está en lo cierto, probablemente tenga que ver con ese giro un poco más lento, un poco más rápido en el interior del núcleo. Pero bueno, de momento digo que lo importante es que tengamos en cuenta que este estudio no está demostrado al 100%, sino que solamente es una hipótesis y un modelo con respecto a los datos que ellos tienen. Muy bien. ¿Algo que quisiera usted agregar para el público de XEU de aquí de Veracruz, México? Bueno, pues simplemente que a veces uno incluso leyendo la noticia científica descubre que a veces también hay muchas fake news, esa palabra que está tan de moda, y una noticia que quizá hubiese pasado totalmente desapercibida si hubiese pues, salido un miércoles en vez de un lunes, el hecho de que llevara esa propia noticia, bueno, que el día iba a durar más tiempo y los lunes ya se nos hacen largos de por sí, quizás fue lo que llevó todavía mucho más a la confusión y mucho más a que esa noticia fuese muy compartida y muy viralizada. Sin embargo, bueno, uno cuando la lee con mayor tranquilidad ve que la cosa no es para tanto y que muchas veces es mejor contrastar las noticias, incluso científicas, entre varias fuentes. Muy bien, pues le agradezco mucho esta comunicación, esta información muy detallada para XEU. Muchísimas gracias a ustedes por contar conmigo. Que esté muy bien.